La amenaza esquizofrénica de convertirnos en Cuba o Venezuela ha sido el recurso retórico que el fascismo ha utilizado una y otra vez en América Latina y es extremadamente cómico viniendo del sistema en donde el 1% más adinerado del planeta reúne casi el 50% de la totalidad de la riqueza socialmente producida y en un mundo en donde 9 millones de personas, según el Banco Mundial, mueren de hambre al año, mientras que se desperdician toneladas y toneladas de alimentos en el primer mundo, en donde tenemos países como Ruanda, Congo, Uganda, Sudán del Sur, Liberia, con 3 guerras civiles extremadamente sangrientas, atormentadas por grupos armados financiados por el capitalismo transnacional, en donde millones de personas mueren de hambre, no tienen empleo y están en unas condiciones extremadamente deplorables, muchísimo peor que cualquier cosa que se pueda ver en Cuba o Venezuela. Y sobre todo, si incorporamos lo que el capitalismo ha hecho en India, en Bangladesh, en las grandes sedes de las maquilas, o en China, en donde se ha instaurado el taller del mundo, y ni qué decir de América Latina, nos vamos a encontrar con que los fascistas utilizan dos países que ni siquiera son comunistas, porque los trabajadores nunca tuvieron el control de los medios de producción, no se llevó a cabo una revolución que transformara la lógica de la producción, no se abolió la plusvalía absoluta o relativa, no se formaron sindicatos con el control de los medios de producción, lo que hubo fue un capitalismo de Estado. Y en segundo lugar, en países como Colombia, con 7.837 falsos positivos, 1.066 masacres reconocidas por el Centro de Memoria Histórica y cometidas exclusivamente por los paramilitares desde 1985 a 2012, solamente en esa franja, y en un estado de perpetua explotación y abuso por parte de gobiernos criminales desde el Estatuto de Seguridad de Turbay, antes de eso desde la masacre de las bananeras con Miguel Abadía Méndez, pasando por los falsos positivos, el auge del paramilitarismo, de la narcopolítica en los dos gobiernos de Uribe, hasta llegar al asesinato de jóvenes en el estallido social, y vamos a cruzarnos de brazos y realmente permitir que los fascistas digan que estamos mejor cualitativamente que Cuba o Venezuela, 100 niños muriéndose de hambre en La Guajira, y vamos a decir que con 4.7 millones de personas en condiciones de extrema pobreza, Colombia es, mejor dicho, Noruega o Suiza al lado de Venezuela o Cuba. Hay que tener en cuenta el bloqueo económico, hay que tener en cuenta el sabotaje extremo de Estados Unidos, hay que tener en cuenta que Cuba y Venezuela no llevaron a cabo una revolución verdaderamente comunista, pero a pesar de ser capitalismos de Estado, cuantitativamente los niveles de pobreza, miseria, explotación, prostitución, analfabetismo, enfermedad que encontramos en países arrasados y saqueados por el capitalismo que ustedes tanto veneran, aquellos que defienden esa idea absurda del castrochavismo, vamos a encontrar que tiene unas condiciones muchísimo peores que las de Venezuela y Cuba. En Cuba, en el auge del régimen de Castro, no había niños que se morían de hambre, había de hecho una atención médica extremadamente alta y un proceso de alfabetización de más del 90%. Comparen eso con las condiciones de vida en una maquila en Vietnam, en Bangladesh, en India o en cualquier país de África, y van a decir que tienen miedo de convertirnos en Venezuela o Cuba. Por favor,